¿Qué tal? Buenos días. Hasta hace unos días, los libertarios estaban confiados de que Milei, si es reelecto, ganaría las elecciones en el 27, ¿no? Caminando prácticamente. Porque en la breve frente solo tenían a dinosaurios que siguen hablando de la dictadura, de los 30.000 desaparecidos, de los pañuelos verdes, de los derechos humanos, o tenían políticos corruptos que a kilómetros se les detectaba la mala intención, ¿no? Sin embargo, la aparición sorpresiva de Dante Gebel en los medios de comunicación tradicionales y por ahí también en las redes sociales, sugiriendo una posible candidatura a presidente, ha comenzado a preocupar al gobierno actual y a sus seguidores, especialmente a los tuiteros, ¿no? Y youtubers y muchos jóvenes, hasta se puede decir fanáticos de Milei, ¿no? O de la libertad avanza. Eh, Porque Goebbels no solamente llena estadios y convoca a muchos jóvenes sí, muchos seguidores, especialmente jóvenes, ¿no? En sus conferencias y charlas, eh, sino que tampoco hay cómo ensuciarlo, ya que su trayectoria y su vida es tan transparente como la del presidente. Sin embargo, son muchas las diferencias con el León. Por ejemplo, Goebbels es casado con 4 hijos, es hijo de una ama de casa y un carpintero, se crió en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín. O sea, no es un porteño como Milei, sino que es del conurbano bonaerense, que por suerte, o sea, que por cierto es muy bravo el conurbano, ¿no? Matanza, San Miguel, Malvinas, Quilmes, o sea, todos esos lugares donde, o sea, yo conozco porque viví en Buenos Aires mucho tiempo, ¿no? Y tuve que a veces ir a esos lugares a trabajar. Eh, Sino también es distinto, ¿no? Porque aparte que sus orígenes son más humildes que los de Milei, porque Goebbels es extremista, su fortuna la hizo con a base de trabajo, dando conferencias y como influencer, eh, teniendo más de 10 millones de seguidores. Recordemos que Milei no tiene fortuna, solamente tiene un departamento y 2 vehículos. Ya lo describí, ¿no? Cuando titulé el video Milei es un traidor. Y muchos, por cierto, muchos libertarios se enojaron, ¿no? Y hicieron comentarios muy xenófobos o muy enojados porque yo dije Milei es un perdedor, cuando en realidad yo estaba eh, hablando bien del presidente, porque las virtudes de un perdedor no eran precisamente la de un hombre malo. Pero bueno, si quieren ver ese video, fueron los primeros que hice, ¿no? Otra diferencia es que, bueno, ya dije, Goebbels es rico, ¿no? Sus comienzos fueron. Y Goebbels, yo no lo considero un perdedor, ¿eh? No, no es un tipo exitoso y podríamos decir oportunista. Eh, Sus comienzos fueron como locutor de radio y diseñador gráfico, donde se presenta, llena estadios y cuando quiso agrandar su empresa en Argentina, chocó con que el Estado le ponía mil trabas, con permisos, impuestos, y cada vez que quería dar sí, hacer una presentación, dar una charla, no le definían el precio, cuánto le iban a cobrar, porque el dólar estaba subiendo, había que esperar, en fin, se cansó. Se cansó y se dio cuenta que cada vez que cambiaban de gobierno, en todo sentido era volver a empezar porque cambiaba todo radicalmente, ¿no? Y dijo, acá no se puede crecer, hizo la valija y se fue a Estados Unidos, donde le fue muy bien e incluso practica la filantropía, porque es rico obviamente, pero no todos los ricos practican la filantropía. Muchos tienden a agrandar
su fortuna y no regala nada a nadie. Y la filantropía es eso, hacer caridad, o regalar su fortuna o parte de su fortuna a gente que la necesita. Dona y regala cosas y alimentos a personas necesitadas. También instituciones de caridad de otros países o de Argentina, sin propaganda haciendo público tales acciones, sino que los beneficiados son los que dijeron que recibieron ayuda por parte propio Dante Gebel o de sus empresas. Entonces, también estamos ante un fenómeno como lo fue Milei en el 2023. Milei, recordemos que sorteaba su sueldo. Y el lema de Gebel es: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Opina que tener dinero no es malo, en contraposición que la iglesia que pregona que ser rico sí es malo. La iglesia católica me refiero, ¿no? Y algunos evangelistas también lo dicen, unos predicadores y pastores, ¿no? Sin dinero, él no podría haber ayudado a mucha gente, o a nadie, dice que aún así admira al Papa Francisco, o porque es argentino, por las cualidades que tenía el Papa, ¿no? De todos modos lo admira. En cambio, Milei decía que el Papa Francisco era el maligno en la tierra. La otra gran diferencia es que no puede o no quiere dar definiciones sobre ningún personaje político o presidente. En cambio, Milei se expresa con mucha vehemencia y sin pelos en la lengua respecto a los políticos argentinos. Es decir, estamos entonces ante un predicador tibio o políticamente correcto, dirían los moderados, ¿no? Algo que el argento promedio no le gusta, pero si ese alguien tiene buenas propuestas y no es corrupto, lo podemos empezar hasta 2 veces, ¿no? Sin duda piensan totalmente distintos, y si me preguntan si preferiría un perdedor como Milei o un tipo exitoso como Gebel, yo personalmente, ¿no?, elegiría a Milei, porque es un tipo que moriría antes de traicionar a su amigo, pero también podría fundir a un país por ese amigo, y eso no creo que esté bien tampoco. En cambio, Gebel es un tipo más pragmático, porque ya dijo en los distintos reportajes que dio, si no llega a formar un buen equipo, no se va a animar a lanzar su candidatura para presidente. Pero si la gente que lo acompaña es gente capaz y seria para que funcione un país en lo económico, lo social, la seguridad, la educación, si todo tiene factibilidad y es viable, recién allí tomaría la decisión de candidatearse. No importaría de qué partido sean las personas. Lo importante es la capacidad y la excelencia en el rubro en que se vayan a desempeñar o la cartera que tengan a cargo. O sea, no se va a lanzar a pileta si no tiene agua, en una palabra, ¿no? Por eso digo que es pragmático, porque él no necesita reconocimiento, dinero, ni joderse la vida. Si no le conviene candidatarse a presidente, o no lo ve oportuno, o no lo ve viable, no lo va a hacer. No es un tipo idealista, ¿no? Milei sí lo es. Él opina que, o sea, Gebel, ¿no?, que él sabe poner en su lugar a gente más eficiente, a trabajador, o sea, sabe gestionar, ¿no? Creo que en base a eso también hizo su carrera, ¿no?, y tiene éxito. Milei no acepta a quienes no piensan como él, a los zurdos, por ejemplo, como él dice. Así sea eficiente, el mejor gestionador o el mejor político, no lo pondría. Eso lo sabemos bien. Milei quiere manejar todo a veces, ¿no? No lo puedes contradecir. Pero a la vez él se contradice cuando dice que es más importante el mérito que la militancia, ya que hemos podido notar que él valora más la lealtad que la capacidad. Esto también lo hacían los populistas, o lo hacían los populistas, ¿no? Y lo podemos ver en funcionarios como Adorni, en legisladores como Martín Menem, ambos corruptos, pero leales al presidente.
Agrega Goebbels, ¿no?, que lo peor que le puede pasar es convertirse en político. Ese día renuncia, dijo. Prefiero que me vean o que me odien por lo que soy y no me quieran por lo que parezco, dijo en un reportaje al periodista Rosenblatt. El, el título que puse, Nació otro Milei, lo digo porque Goebbels no es un político, pero tampoco habla mal de ellos. En realidad no habla mal de nadie, no generaliza, y eso es bueno y es malo a la vez, porque es un típico comportamiento de una persona tibia. En cambio, Milei habla mal del primero que se le cruza o que ha cometido un hecho ilícito o ilegítimo, y lo dice con nombre y apellido, o sea, no es un tibio. Pero también de esa forma se ha peleado con medio mundo, ¿no? Dante Gebel, en su gira mundial, titulando su monólogo Presidente, tuvo un notable éxito, agotando la localidad en todas las presentaciones que hizo. Esto posiblemente es el termómetro, la medida de votante que necesitaba el predicador para pensar en una posible candidatura a presidente. Este monólogo no es un show político, sino un viaje emotivo por la vida cotidiana, la familia, los sueños y la nostalgia. Es una mezcla de stand-up con el monólogo reflexivo, conocido como la conferencia del año, conferencia que plantea cómo sería una Argentina gobernada desde los valores, igual que Milei. En eso se parecen o no. Es amigo de Bukele y según él lo conoce de mucho antes de que sea presidente de El Salvador. Se ha negado a visitar a Ortega estando en Nicaragua, ¿no? Estando de gira por ese país, y a Venezuela ha ido muy poco. Le lanza tiros por elevación a Milei, diciendo que el argentino de a pie no se despierta pensando en la deuda externa y pensando en la macroeconomía. Doña Rosa y el laburante piensan en lo que ganan trabajando, en que lo que gana les va a alcanzar, ¿no?, para comer y poder mantener a su familia. Que lo macro lo arreglan los técnicos, los politólogos, los especialistas. Que el presidente tiene que dedicarse a tener bien a sus gobernados, que tiene que atender los problemas cotidianos. En una palabra, que se dedique más a la macroeconomía y que la macro lo arreglen los políticos, y si no lo saben hacer, que se los eche y se contrate o se elija otro, pero lo más importante es atender las necesidades básicas de la gente, lo cotidiano. En ese sentido, la verdad, sí es muy coherente, ¿no? No es que el pastor sea la única opción de la oposición. Lo que pasa es que la oposición está tan desprestigiada y venida abajo por los temas de corrupción que tiene que recurrir a un outsider como Goebbels y que no tenga mancha. Y el pastor, el predicador Goebbels, cuenta con esos requisitos. Por ejemplo, otro buen candidato, ¿no?, para mí, ¿no?, y para mucha gente decente, es Florencio Randazzo. Yo lo llamo el presidente que no fue, ¿no? Es alguien que realizó una muy buena gestión en la era kirchnerista, y realmente hay que caerle bien a la gente, ¿no? Siendo ministro de un gobierno kirchnerista. Era muy complicado eso, ¿no? Todos tenemos la imagen de un kirchnerista, sea funcionario o militante, de que es un corrupto. Y a Randazzo tampoco se le conoce antecedente de corrupción. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene Randazzo? Viene del ambiente político y de uno de los partidos que más casos de corrupción acumuló en la historia política argentina. Por ende, no calificaría para competir contra el actual presidente, en caso de que éste se lanzaría a una reelección presidencial, ¿no? Y si sumamos el voto de la gente protestante o evangelista, ¿no?, los desencantados por Milei y el pueblo peronista todo, porque el peronista sí o sí lo va a votar a otro peronista o al distinto a Milei, y ya podemos contar con una buena cantidad de votantes a favor de Goebbels. Yo no sé si la mitad del electorado, ¿no? Bueno, pero eso es según las ciencias exactas y duras, porque matemáticamente 2 más 2 son 4. Pero la política es una ciencia social, donde los resultados no se dan por una suma matemática, sino que dependen del humor social, de los logros políticos,
de si sube o baja el dólar, de si a último momento surge un caso que comprometa a los candidatos. Todo es muy relativo en política, en donde ayer eras un héroe y ahora puedes ser un villano. Mañana va a exponer a Adorni en el Congreso. O sea, la oposición se va a hacer un banquete con el tema ¿no? de las preguntas, interrogarlo. Quizás hasta Adorni en algún momento se quiera retirar del Congreso porque ya puso una cláusula que se le atacan a su familia o dicen cosas improcedentes por parte de la oposición, ¿no? Va a poder retirarse. O sea, esas son las ventajas que tiene uno que está en el poder, ¿no? Que a veces maneja las cosas a su conveniencia y no brinda las explicaciones que tiene que brindar. Este gobierno tenía las cosas bien encaminadas a un principio, quizás hasta los primeros 2 años, con los casos de corrupción, ¿no? que aparecieron, así sean 2, 3, 4, 5, sean 100 veces menos que el gobierno anterior, son casos de corrupción y por eso está teniendo un rechazo por parte de la sociedad. Ha bajado mucho en las encuestas. Todavía muchos jóvenes, muchos tuiteros, muchos militantes están defendiendo a Adorni. Yo le diría que no defiendan a políticos. Adorni sí es un político. Podrían defender un modelo, ¿no? Pero no un político. Porque cuando vos te fanatizás, querés justificar lo injustificable, lo único que haces es engañarte. Si bien algunos fiscales, unos juzgados por el mal uso de los fondos públicos que habría hecho Adorni, ¿no? Llevando a su esposa en el avión presidencial o gastando el erario público, ¿no? Dijeron que eso no es un delito, ¿no? Porque la justicia siempre va a favorecer al gobierno de turno. Eso, hay hechos que están totalmente probados y testimonio. Cuando la secretaria, ¿no? de la empresa aérea declaró en el proceso, ¿no? cuando se le interrogó como testigo, que a Adorni se le habían pagado el pasaje a Punta del Este por parte de un empresario grandío, a las claras ya es un delito. Por eso es que Adorni no quiere dar explicaciones de cómo fue ese tema o de ningún tema. Él dice que la justicia va a encargar. Y la justicia, como se ve en Argentina, es lenta. Sí, quizás se va a aclarar de acá a 10, 15 años, cuando ya Adorni no sea funcionario, cuando ya se haya olvidado todo el tema, ¿no? Entonces, estos casos, ya han surgido más casos de corrupción. Por ejemplo, hace poco, o hace unos días, 2 días, renunció un funcionario del Ministerio de Economía, un tal Frugoni, porque tenía 8 propiedades en Estados Unidos sin declarar y 2 sociedades comerciales. Y uno se pone a pensar, tanto gana un funcionario para tener 8 propiedades en Estados Unidos, cuando uno no puede comprar ni una propiedad acá en Argentina. Entonces es un evidente caso de corrupción. Por eso lo renunciaron, lo hicieron renunciar. Y así han surgido otros casos más. Pero, y ya por eso la sociedad le está bajando el pulgar a este gobierno. Aunque sigan justificando a Adorni, aunque sigan diciendo que el gobierno anterior era mucho más corrupto, que esto no se compara a lo que era lo anterior. Gente, la corrupción es corrupción. Te robes $1000 o $100 o $1, ya te robaste. Entonces, no hagamos lo mismo que hicieron los populistas. Roban pero hacen. Porque en Jujuy, por ejemplo, en el PAMI, que lo maneja un diputado libertario, porque la gente que maneja el PAMI es gente de él, no brinda las prestaciones de vida, ¿no? la atención de vida a sus afiliados, a los viejitos, a mi abuelo, a mi papá, ¿no? a mis tíos, a los que ya han pasado los 60, 70 años. Y la plata está. Y los audífonos,
y los remedios, todo eso está. Pero ¿por qué no se les da a los viejitos del PAMI? ¿Eh? ¿Están haciendo negocio con eso? ¿Estarían haciendo negocio con eso? ¿Qué pasaría con todo eso que tenía que ir a la mano de los que realmente necesitan? Eso es por hablar de una cosa. Hay muchas otras cosas más. Pero también hay cosas buenas, ¿no? No, o sea, no es que sea todo malo en el modelo este económico y en el modelo diplomático, ¿no? Ha bajado la inflación notablemente, ¿no? De un 24% a 3,4%. O sea, es un logro, ¿o no? En el terreno internacional haber logrado que Estados Unidos diga, le quitamos el apoyo a Inglaterra por el conflicto en Australia con Argentina por Malvinas, también es otro logro. Bueno, pero también hay cosas malas. No podemos olvidar eso. No podemos tapar el sol con una mano. Entonces, tenemos que ser digamos, también francos, ¿no? Con nosotros mismos. ¿No? No seamos obsecuentes. O no hay que apreciar la lealtad por sobre la capacidad. Con ese lema había entrado este gobierno al gobierno. Sin embargo, ahora se está defendiendo a los chupamedia, a los obsecuentes, a los leales, y se está dejando a un costado los meritorios, los eficientes, los capaces, inclusive los que fundaron el partido, o no. Pero bueno, parece que el vicio del poder, de la política, entonces no pretendamos también obtener peras del olmo, ¿no? Y los jujeños, desgraciadamente, tenemos otro vicio, otro, digamos, como un defecto muy grande, que elegimos siempre, la mayoría de las veces que elegimos gobernantes, elegimos a los de afuera. Por ejemplo, hasta hace poco gobernador Morales, un señor nació en Entre Ríos, hizo la primaria y fue a la secundaria en Salta, lo sé porque tengo un amigo que hizo la escuela con él, un salteño, ¿no? Y después cursó la facultad en la UNJU como contador, y ahí se afilió a Franja, militó en Franja Morada, y de ahí, bueno, fue senador, gobernador. Y antes de Morales estaba una persona que nació en Córdoba, cordobés, el ex gobernador Fellner, que fue ministro de Trabajo en Santiago del Estero por el juarismo. Luego Kirchner lo trajo como interventor a gobernar a Jujuy. Y bueno, después fue 2 veces gobernador. Ahora su hijo es diputado. No sé qué proyecto presentó, ¿no? Y después de Fellner vino Barrio Nuevo, que es oriundo de Santiago del Estero, de santiagueño y más. Pero no sé si está viviendo acá en Jujuy. Pero eso, yo, ¿qué quiero ir con estos antecedentes o esta explicación? Que nosotros, los jujeños, tenemos gente capaz, ¿no? Tenemos gente eficiente que se preparó, ¿no? Profesionales, probos. Yo di muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, en seguridad tenemos al comisario general retirado Campos, Miranda, Cayo, en fin, hay mucha gente que podría haber checar esa cartera de seguridad. Sin embargo, convocaron a un teniente coronel retirado del ejército de Salta. Hizo desastre, ¿no? Encima del ejército, que puede saber mucho de defensa, de guerra, de estrategias militares, pero de seguridad se ve que sabía muy poco. Entonces esas cosas, digamos, los jujeños tenemos que pensar también a la hora de elegir y votar, ¿no? Porque pareciera que creemos que los de afuera van a solucionar nuestros problemas, cuando nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas y entre nosotros podemos solucionarlos. Sí, el de afuera puede tener una visión, digamos, lo que pasa, decir, bueno, mira, esto está mal, pero gobernando se ve que no solucionaron nada, o sí. Entonces, este rival que le salió a Milei, al gobierno actual, eh, quizás puede ser una opción, ¿no? Yo sé que muchos lo van a votar, obviamente, los evangelistas, los peronistas, todo aquel que no quiera Milei, que está inconforme con esta política de gobierno, van a hacer que... Y ya prácticamente
está en campaña Goebbels, porque inclusive le ha dado el nombre a su partido ya, Consolidación Argentina, y posiblemente después del Mundial ya anuncie su candidatura, seguramente, y posiblemente lo haga con el Partido Peronista, que es el que tiene más seguidores. Pero bueno, así está la cosa, y esperemos que gane el mejor, el que mejor haga a nuestro país, ¿no? Sea quien fuere. Bueno, si les gusta el contenido de estos videos, suscríbase a @bancando la batalla cultural, que posiblemente lo cambiemos de nombre al programa, ¿no? Para no estar identificado con un partido específico. Pero bueno, hasta ahora pueden suscribirse a @bancando la batalla cultural, haga comentarios y haga like, así seguimos adelante con esta batalla cultural.